Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente esta semana con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Nos toca seguir con el capítulo 8 y espero que estés muy bien. Estamos orando por cada uno de los miembros de esta iglesia, de nuestras familias, de nuestros amigos y en general por nuestro país, para que esperemos que esta situación pueda cambiar pronto y deje de afectar a tantas personas que ha estado afectando. Y es muy interesante hablar con personas de temas que no sabemos. Es interesante escuchar lo que tienen que decir. Normalmente cuando aprendemos es cuando tenemos la actitud de que no sabemos todo. Cuando sabemos todo, cuando pensamos que sabemos todo, se vuelve muy complicado aprender algo. Y a veces es más fácil aceptar cosas o hablar de temas que no conocemos, o aprender algo de temas que no sabemos, que de temas que según nosotros sabemos. Aunque yo soy de esas personas que creo que podemos aprender de todos. Si es un tema que yo conozco, es interesante escuchar el punto de vista de alguien más, porque algo vas a aprender. En el momento que tú crees que ya no puedes aprender, pues dejas de aprender porque según tú sabes todo, aunque esto pues no es cierto. Y uno de estos ejemplos muy claros en la historia es el científico Nikola Tesla, ¿no? Es un cuate que vivió de 1856 a 1943. Es muy famoso por sus estudios, por sus inventos, por muchas de las cosas que hizo en electricidad, magnetismo. Y una de las cosas por las que se volvió muy famoso fue por sus teorías, ¿no? Tenía muchas teorías de las cosas que iban a suceder conforme fuera avanzando la tecnología, porque en la época que decía estas teorías era imposible imaginártelo, era algo completamente imposible de creer que fuera algo cierto. Por ejemplo, en 1898 hizo una demostración en Nueva York de un barco que se manejaba a control remoto. En esta época, imagínate, fue 20, 25 años después de que apenas se inventara el teléfono. Entonces, este nivel de avance tenía él en su conocimiento, en el entendimiento de cómo funcionaban las cosas. Entonces, algo muy interesante es cómo la gente reaccionó a esta demostración, porque muchos se escandalizaron, reaccionaron conforme a lo que ellos conocían y decían, o sea, esto es magia, tiene que ser magia, era algo completamente fuera de lo normal, ¿no? Otras personas dijeron que era telepatía, o sea, que podía mover algo a distancia, tenía que ser telepatía. Y hubo incluso personas que dijeron que seguramente era un changuito que estaba entrenado y que estaba dentro del barco para moverlo. Entonces, toda esta clase de locuras o de aseveraciones era porque la gente no tenía el conocimiento que él tenía, no entendía lo que estaba pasando. Y esto se lo ofreció al ejército de Estados Unidos, se lo ofreció a la Marina y lo rechazaron como no viendo cuál podía ser la utilidad de esto. Dijeron, no, esto no creo que funcione mucho. Nosotros, con el paso del tiempo, entendemos que no era magia. Simplemente encontró una forma de manejar las ondas de radio, ¿verdad? De poder encontrar una forma práctica de usar esta tecnología. Y hoy en día pues tenemos todo tipo de aparatos que funcionan de esta forma y curiosamente los militares son de las aplicaciones que más usan esta tecnología. Pero lo que quiero enfocarme es en la reacción de la gente. ¿Cómo reaccionaron estas personas a algo tan raro, algo que no entendían? Porque muchas veces nosotros reaccionamos así a las cosas que no entendemos. Y si algo no está dentro de nuestra lógica, de nuestro marco de conocimiento, es muy fácil que lo rechacemos, que empecemos a decir, no, esto es una locura, o esto está mal seguramente, simplemente porque yo no lo entiendo. Y esto que yo entiendo, esto que yo conozco, esa es mi verdad. Entonces, si algo está fuera de mi verdad, lo rechazo. Y es algo que hacemos muy comúnmente. El pasaje que nos toca estudiar esta mañana, continuamos donde nos quedamos la semana pasada, porque es la misma conversación que está teniendo Jesús con un grupo de judíos. Estaban platicando, le estaba diciéndoles de la verdad, que la verdad os hará libres, y es algo que Jesús, no puede decir algo que no sea verdad. Entonces él sigue diciéndoles la verdad, y estas personas no les gusta, no les
no les encaja dentro de su verdad, entonces no les gusta, no lo entienden, y esto porque va en contra de lo que ellos sabían, en contra de lo que ellos creían. Y hoy vamos a ver las reacciones que tienen estas personas y cómo nosotros muchas veces reaccionamos de la misma forma a las verdades que Dios nos presenta. Entonces vamos a pasar a la lectura de nuestro pasaje. Buenos días, hermanos. Me da gusto saludarles. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es Juan del 48 al 59. Vamos a leer. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos permites nuevamente abrir tu palabra, Señor. Gracias porque encontramos tu verdad en ella. Te pido esta mañana, por favor, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, nos abra nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, Señor, que podamos alinear nuestra verdad, nuestro conocimiento a lo que tú dices, Señor. Que pongamos tu palabra por encima de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, y que podamos adaptarnos, aceptar, alinearnos a lo que tú dices, Señor. Te damos gracias esta mañana y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, regresando un poquito al contexto, el pasaje pasado Jesús les había dicho que solamente hay dos familias, la familia del diablo, la familia de Dios, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y él les había dicho que ellos eran hijos del diablo porque hacían lo que habían aprendido de su padre. Y el versículo 47 les dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y esta es la primera verdad que causa una reacción en ellos. Vosotros no sois hijos de Dios. ¿Y cómo reaccionan estos judíos? Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces, la primera reacción que vemos aquí ante la verdad que Jesús les está diciendo es: se burlan de él, lo atacan e incluso lo insultan. Le dicen samaritano, como los samaritanos eran impuros para ellos porque era una raza de un poquito de trasfondo judío, pero estaban ya muy mezclados. Para ellos eran un pueblo despreciable. La verdad es que al usar un pueblo como un insulto, es un poco racista. De hecho, estas personas no entendían el amor de Dios, porque están usando a un pueblo para insultar a Jesús. Qué poco sabían del amor de Dios. Y después, al no entender sus palabras y escucharlas claramente, le dicen: tienes demonio. Y no es la primera vez que lo hacen. Habían dicho en otras ocasiones que por el príncipe de los demonios sacaba a los demonios Jesús. Le están atribuyendo cosas, ¿no?, de Dios al diablo, y eso era algo pues muy, muy grave, muy, muy peligroso. Dicen: por Belcebú sacabas a los demonios, ¿no? Y
estas personas no podían decirle nada en cuanto a sus obras, no podían recriminarle algo porque no habían encontrado nada que lo pudieran acusar. A Jesús no le habían encontrado nada. Todo lo que él hacía pues era sanar enfermos, predicar la palabra de Dios, glorificar a Dios. No se estaba haciendo rico por lo que hacía. O sea, no le podían recriminar nada. Entonces, ¿qué hacen? Lo insultan, ¿no? Atacan a su persona y con los insultos que más se les ocurrió, ¿no? O sea, eres samaritano y tienes demonio. Y es interesante ver cómo Jesús les contesta, porque les está explicando qué es lo que está pasando en realidad. Y les dice, yo no tengo demonio, ¿no? El versículo 49 y 50 sigue la explicación. Dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Jesús siempre honró al Padre. Todo lo que él estaba haciendo, todo lo que él decía era para honrar al Padre, porque solamente buscaba quedar bien con él. No, él no estaba buscando su propia gloria, no quería quedar bien con la gente, no quería quedar bien con nadie más que con Dios. Y es por eso que a Jesús no le afecta las palabras de estas personas, no le afecta el ataque o el insulto, porque no estaba buscando la aprobación de estas personas. Normalmente las personas que buscamos nuestra propia gloria o estamos muy enfocados en que nos digan cosas bonitas, que nos alaben, que seamos populares o que seamos muy famosos, cuando alguien nos insulta, nos afecta tanto porque no estamos logrando el objetivo de que la gente nos alabe, de que la gente nos levante. Y yo creo que es un indicador de que buscamos esa gloria cuando nos afectan los insultos de la gente. Sobre todo si son cosas que no tienen fundamento, ¿verdad? Si nos están insultando por algo que estamos haciendo, pues deja de hacerlo. Pero cuando no logramos esa popularidad o no logramos ese reconocimiento, muchas veces nos afecta. Y es ahí donde podemos aprender que a lo mejor estamos buscando la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Pero además, Jesús claramente les dice que lo están deshonrando a Él. Y Él está diciendo que no buscaba su gloria, pero que alguien sí la estaba buscando y Él es el que juzgaba. Dice, hay quien la busca y juzga. Si se acuerdan, en Juan 5:23 nos dice, o sea, porque ya lo había comentado, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En pocas palabras, el que no honra al Hijo, el que no honra a Jesús, no está honrando a Dios. Y Dios le está diciendo, Jesús les está diciendo que esto no les conviene, porque toda la honra es para Dios, debe ser para Dios. Y Él les está diciendo que ustedes no son hijos de Dios, como para decirles, podemos resolver este asunto, podemos cambiar esta situación como lo ha explicado en varias ocasiones. Pero rechazar la verdad de Jesús es algo tan grave porque al rechazar la verdad de Jesús estás deshonrando a Dios. Y deshonrar a Dios es quitarle la honra que se merece, darle menos honra de la que es debida. Y cuando tú estás deshonrando a Dios, a alguien más le estás asignando la gloria que le corresponde a Él. Normalmente es a nosotros, a veces es a otras cosas. Pero ahí no para Jesús. O sea, es algo suficientemente grave deshonrar a Dios como para, a ver, escucha lo que estoy diciendo, no vayas a deshonrar a Dios. Pero ellos no hacen caso. Entonces Jesús insiste un poquito más, se va un poquito más profundo para ver si así entendían. Y es aquí donde nos presenta la segunda verdad. La segunda verdad está en el versículo 51 que dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Recuerda que Jesús no puede decir mentiras, entonces les está diciendo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo reaccionan estos judíos? Versículo 52. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Entonces empiezan a cuestionar, a ver qué estás diciendo. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? O sea, estaban ya al borde del escándalo, ¿no? ¿Quién te haces a ti mismo? Y cuando Jesús dice esta verdad, la reacción de ellos nuevamente es un rechazo, porque están desacreditando a la persona de Jesucristo, están desacreditando la fuente de esta verdad, porque ellos dicen, no, espérame, yo tengo otros datos, yo tengo otra información, yo sé que Abraham murió, yo sé que los profetas murieron,
esa es la verdad que yo tengo y no coincide con lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo está mal. Y sigue su lógica presente. Ellos siguen pensando en que está hablando de la muerte física. De ahí no pueden pasar. Y muchas veces, cuando una verdad que escuchamos, una verdad de Dios que escuchamos, va en contra de la verdad que nosotros tenemos, que nosotros consideramos, la rechazamos. La rechazamos porque no coincide con lo que yo sé. Y esas verdades, esos fundamentos que nosotros tenemos son los que rigen nuestra vida. Entonces, ¿por qué reaccionan estas personas así? O sea, Jesús se los ha repetido en diferentes ocasiones. Hemos visto ya varios. Simplemente en el Evangelio de Juan. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuevamente, muerte espiritual, vida espiritual. Juan 6:50 dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. No es la primera vez que les decía este tipo de cosas. Ya hemos visto cómo con el tiempo les había estado diciendo que no morirían, que tendrían vida y siguen sin entender. Siguen sin aceptar las verdades que Jesús les está diciendo. Y aparte, o sea, de todas estas formas que se los está diciendo, siempre está hablando de la vida eterna. Está hablando de la muerte eterna, de la vida eterna y sobre todo de cómo evitarla. Y fíjate que tampoco respetaban a Jesús, que ni siquiera pudieron repetir sus palabras tal cual las dijo él. Porque Jesús dice que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y cuando ellos dice, ¿cómo dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? O sea, es una diferencia sutil, pero esto no es lo que él dijo. Están repitiendo mal sus palabras. Ellos escucharon lo que querían escuchar y no lo que estaba diciendo Jesús. Ellos le dieron el enfoque de sufrir la muerte de la misma forma que Abraham sufrió la muerte, que la vivió, que la experimentó. Y los profetas también sufrieron esta muerte físicamente. Y muchas veces es lo que hacemos nosotros. Cuando escuchamos una verdad de Dios, la escuchamos no desde el punto de vista de Dios que nos la está diciendo, sino acomodamos su verdad a nuestra perspectiva, a nuestra verdad, a nuestro punto de vista. Y si no respetamos la palabra de Dios tal cual la dice Él, si no tratamos de buscar lo que Él se refería, estamos haciendo lo mismo que estos judíos. Estamos menospreciando a Dios. Estamos menospreciando lo que Él dijo, la importancia de sus palabras. Cada palabra que sale de la boca de Dios es importante. Y este menosprecio lo que está buscando es desacreditar a Jesús. Porque si yo logro desacreditar lo que dice Jesús, no le tengo que hacer caso. No tengo que cambiar lo que tengo que cambiar. No tengo que obedecer. Si yo le logro decir, ¿quién eres tú? ¿No? O sea, ¿quién te crees tú? ¿Quién eres para venir y decirme qué tengo que hacer o qué tengo que cambiar o qué tengo que creer? Es una reacción típica ante las confrontaciones. Cuando alguien te confronta y te dice algo como para que recapacites o que te obligue a cambiar algo que estás haciendo mal, normalmente no te vas en contra de lo que te está diciendo, sobre todo si tiene razón, ¿no? Si es una cosa que tiene razón y que no quieres cambiar, normalmente te vas en contra de la persona y ¿tú quién eres para decirme, no? Y nos molestamos y le empezamos a decir de cosas. Y es exactamente lo que hacen ellos. ¿Tú quién eres, verdad? Y el versículo 54 responde Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. O sea, les está contestando, no es tanto quién me creo, sino quién soy y quién me dio esta autoridad. Porque para ellos su máxima autoridad era Abraham, ¿no? Lo habían puesto hasta acá arriba. Y llega Jesús y les dice, básicamente, yo estoy un poco más arriba que Abraham, mucho más arriba que Abraham. Y lo sustenta con una nueva información que les da. Porque en el versículo 56 le dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea, Jesús les está platicando como si él conociera a Abraham, como si él hubiera estado platicando. Me acuerdo aquella vez que Abraham vio mi día y se gozó. Y ellos se quedan así como, ¿cómo crees? No, esto es completamente inaceptable. No tiene ni 50 años
¿Y me estás diciendo que conoces a Abraham? En pocas palabras, no le están creyendo lo que está diciendo Jesús. Y la sorpresa con la que lo mencionan es claro que no le creen. Y Jesús está dando testimonio de que vio a Abraham y no le creen. Recuerda que Jesús no puede decir mentiras. Entonces, tiene que haber visto a Abraham. Pero ellos no lo están aceptando. Y nuevamente rechazan esta verdad. Y rechazar la verdad es algo muy grave, porque le estás diciendo mentiroso a Dios. 1 Juan 5:20 nos dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué le estás diciendo a Dios cuando no le crees? Porque lo que no creemos normalmente pues es una mentira, o lo que nosotros consideramos una mentira. Entonces, si ellos le están diciendo, no tienes ni 50 años, si has visto a Abraham, no hombre, claro que no, eres un mentiroso. Le están diciendo mentiroso a Jesús. Y cuando nosotros no le creemos a Dios, estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos diciendo que es un mentiroso. Entonces Cristo dice, ok, está bien, no me creen, está bien, no han entendido, y les dice la tercera verdad, que está en el versículo 58. Jesús les dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Qué tremendo, le está diciendo, antes de que Abraham fuese, yo soy, tiempo presente, yo soy, está hablando de que yo soy Dios. Les está diciendo fuerte y claro que no han entendido porque no saben con quién están hablando. Yo soy. O sea, antes de que Abraham existiera, yo ya estaba, es más, yo ya estoy porque soy Dios. Y la tercera reacción que vemos ante la verdad de estos judíos está en el versículo 59. Dice: tomaron entonces piedras para arrojársela. O sea, ya no aguanto más, yo ya no puedo más con esto, ya no sigas, ya colmaste mi paciencia. Esta vez ni siquiera le dan la oportunidad a Jesús de volver a replicar o de explicar algo más. No, ya hasta aquí, yo ya no quiero escuchar más. Agarran piedras y se las iban a arrojar. Esta vez simplemente querían acabar con él, querían destruirlo, querían matarlo. Porque estaba diciendo fuerte y claro que él era Dios. ¿Y qué tiene? ¿No? ¿Qué tiene que haya dicho esto? ¿Por qué reaccionan de esta forma? O sea, porque ellos tenían una imagen de Dios y entendían desde su punto de vista que nadie podía hacerse igual a Dios porque era una blasfemia. Porque el Dios que ellos tenían, el concepto que ellos tenían de Dios estaba bien encapsulado, lo tenían aquí, bien controladito y lo tenían como bien entendido desde su punto de vista. Y entonces al escuchar las palabras de Jesús, que está diciendo que Dios no era a lo mejor como ellos querían o no encajaba en el molde que ellos tenían de Dios, no lo soportaron y buscaron destruirlo. Y la realidad es que vivimos ahora en un mundo en el que la verdad de Dios no es tolerada, la verdad de Dios no es muy aceptada. Pablo le advierte a Timoteo en 2 Timoteo 4, versículo 3, le dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y yo creo que hoy en día es más fácil creer cualquier teoría sobre cualquier tema que salga de la boca de un gran científico. Es más fácil creer esto que creer lo que sale de la boca del creador de todas las cosas. Y hoy en día estamos viviendo lo mismo que pasaba en muchos pasajes del Antiguo Testamento que nos narra la Biblia. Que muchas personas no aguantaban la palabra de Dios. Tantos profetas que fueron encarcelados y asesinados porque lo que les decían de parte de Dios no les gustaba. No vemos el profeta que, no me cae bien porque siempre me profetiza mal. Pues si te dicen la palabra de Dios, no se tiene que acoplar a lo que tú dices. No, Zacarías, el hijo de Joiada, que apedrean hasta la muerte, apedreado por el rey porque lo regañó, le estaba llamando la atención de parte de Dios. Y el profeta Jeremías le recuerda al pueblo, en Jeremías 6, él dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Le está dando un consejo de vean cuál es el buen camino y anden por él. No anden inventando, ¿verdad? Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. O sea, dijeron, no andaremos, no escucharemos. Decidieron no seguir las sendas antiguas, el camino que Dios había trazado. Y siempre que decidían esto, no escuchar, no obedecer, les iba muy mal. Porque separados de Dios no podemos hacer nada. Y la tendencia del mundo en el que vivimos es rechazar la verdad de Dios sin considerar que rechazar la verdad de Dios es lo mismo que deshonrar a Dios. Es lo mismo que hacerle mentiroso. Pero la parte más grave de rechazar la verdad es que está rechazando a Jesús. Este Jesús es el que ha dicho que el que cree en Él tiene vida eterna. Entonces en realidad está rechazando a la única posibilidad de salvación que tienes. Si tú rechazas la salvación de Dios, si tú rechazas la verdad de Dios. Y por eso es que es tan grave. Por eso es un tema tan importante, el aceptar la verdad y no rechazarla. Y es aquí donde llegamos a la pregunta obligatoria, a la pregunta que nos tenemos que hacer. Ya que vemos las reacciones de estas personas, que por qué está este pasaje en la Biblia, tenemos que preguntarnos, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la verdad de Dios? Porque la verdad de Dios normalmente nos confronta, nos pone a pensar, nos pone a prueba nuestros fundamentos. ¿Por qué creo lo que creo? ¿O en quién estoy basando lo que creo? ¿Qué estoy decidiendo? ¿Cómo vivo? Y normalmente la verdad de Dios derrumba nuestros ideales, derrumba nuestras ideas. Porque para que podamos aceptar la verdad de Dios como es, necesitamos primero aceptar quién es Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿quién es el Dios de mi vida? ¿Quién manda? En pocas palabras, ¿quién manda en mi vida? ¿Yo mando o manda Dios? Jesús les está diciendo, yo soy, para que entiendan que Él es Dios. Y si tú reconoces que Él es Dios, entonces tienes que reconocer que está diciendo la verdad. Y si reconoces que está diciendo la verdad, entonces te tienes que someter a ella. No te deja muchas opciones. Y es que es muy importante entender que la verdad no es relativa. La verdadera verdad es absoluta. Porque no depende de mi punto de vista. No depende del punto de vista de nadie más. Simplemente es verdad. Si yo te dijera que en el púlpito tengo un muñequito azul, ¿no? Ahí está sentado el muñequito azul en el púlpito. ¿Me crees o no me crees? Ponte a pensar. Lo que tú creas no afecta la realidad. O sea, no porque tú creas que no es cierto, va a desaparecer. O no porque tú creas que sí es cierto, va a aparecer un muñequito en el púlpito, ¿verdad? Porque la verdad no depende de nosotros. Y muchas personas dicen que puedes creer lo que quieras. Y sí, la verdad sí, tienen razón. Puedes creer lo que tú quieras, pero no por eso es verdad. Y es que el pasaje anterior resumía muy bien la verdad cuando decía que la verdad os hará libre. Porque Dios no puede mentir, Dios no miente. Entonces, si Él no miente, nos deja la pelotita en nuestra cancha, nos está diciendo, ¿tú qué vas a hacer? Y de nada sirve que tratemos de desmentir a Dios, que tratemos de desacreditarlo o que queramos hacer cualquier cosa. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creamos, no le hace nada a Dios, no le afecta en lo más mínimo. O sea, Dios no va a cambiar porque tú opinas que es verde o es azul o es rojo. Él no va a cambiar. O sea, el punto es, ¿vas a aceptar la verdad? ¿La vas a creer o no la vas a creer? Y rechazar la verdad es algo tan grave porque estamos hablando de algo muy importante. Estamos hablando de tu alma. Entonces, la persona que te está diciendo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, es el alfa, es la omega, es el primero, es el último. Es el que dijo, estoy vivo y estuve muerto. Es el que dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que te está diciendo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Si regresamos a nuestro ejemplo inicial del científico Tesla, con lo que él decía mucha gente lo tachaba de loco. Era el científico loco y durante casi un siglo no lo bajaron de loco. Sino hasta que se dieron cuenta que sí tenía razón, que lo que decía, sí tiene lógica. Empezaron a aprender lo que él decía, lo entendieron y se dieron cuenta que tenía razón.
Y hasta la fecha, pues seguimos gozando de muchos de sus experimentos que se convirtieron en inventos. Y estamos hablando de algo que solo era pues, para cuestiones de tecnología. Es algo que la gente lo admiraba y todo por cómo supo tanto antes de su época, ¿no? Entonces, si tú regresas al punto de lo que Dios sabe, de lo que Jesús nos está tratando de decir, ¿qué tanto crees que Él sepa? O sea, tiene mucha más experiencia que nosotros en absolutamente todo. Tiene todos los conocimientos de todos los temas. Entonces, si tú entiendes quién está hablando y lo que te está diciendo, sí lo puedes rechazar. Lo puedes rechazar, lo puedes silenciar, lo puedes apedrear y decir, no, esto no es para mí. Pero no por eso va a cambiar lo que es verdad. La otra alternativa es que tú aceptes esa verdad, tú recibas y ajustes tu vida a lo que es verdad de acuerdo a lo que Él te está diciendo. O sea, aceptas lo que Él dijo, aceptas lo que Él hizo por ti, porque aparte lo hizo por amor. O sea, te está diciendo la verdad precisamente para que no suframos esa condenación eterna, nos está tratando de sacar de ahí. Y lo único que tienes que hacer es creerle. Él nos dejó todo por escrito, para que lo leamos cuantas veces queramos, para que analicemos, busquemos, porque en su palabra nos dejó su verdad. Y ahí es donde la pelotita está en nuestra cancha, porque ahí está su verdad, la podemos ver, la podemos estudiar, la podemos analizar. Pero el punto es que nosotros tenemos que decidir si la creemos o no. Porque nuestra decisión no cambia la verdad, pero sí puede cambiar nuestra eternidad. Y quiero cerrar con un pasaje que es verdad. Filipenses 2:8, cuando está hablando del sacrificio de Jesús, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es que esto es verdad. Jesucristo murió por nosotros, glorificó al Padre con todo lo que hizo, y Dios lo puso por encima de todo, de tal forma que todos vamos a tener que reconocer que Jesús es el Señor. Y esta es la verdad, o sea, que Jesús es la verdad. O sea, nosotros tenemos que entender que hagamos lo que hagamos, creamos lo que creamos, la verdad no va a cambiar. O sea, así como la verdad no cambia, de que estaba aquí el muñequito desde el principio, o sea, si yo creo lo que Jesús dice, tengo yo el beneficio de creerle a Él, de gozar, de no morir esta muerte eterna. Si yo no le creo, puedo vivir engañado, puedo vivir en mi propia verdad, pero no voy a gozar de lo que Él me está diciendo que es verdad. Nada de lo que hagamos va a cambiar esto. Hay que creerle antes de que sea demasiado tarde, porque creerle a Dios, creer en Jesús, es la única verdad. Y es la única verdad para que nosotros nunca veamos la muerte eterna. Vamos a orar. Padre Santo, yo te quiero dar muchísimas gracias por tu verdad, Señor. Te pido por favor que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones, Señor. Que dejemos a un lado lo que creemos que sabemos, Señor, y que te hagamos caso, Señor. Nos amaste de tal forma que entregaste a tu Hijo para que Él sufriera la muerte que nosotros teníamos que haber sufrido, Señor. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, Señor, entregarte nuestra vida, creer que Jesús murió por nosotros y poder experimentar esa vida eterna que solamente tú ofreces, Señor. Es algo muy, muy arriesgado buscar una verdad que no viene de ti, Señor. Es algo cómodo hasta cierto punto por lo que nosotros creemos, Señor, pero te pido que abras nuestro corazón y abras nuestro entendimiento y podamos depositar nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza en lo que tú dices, Señor, que eres el único que cumple tu palabra siempre, Señor. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que sigas acompañándonos cada semana. Te esperamos la semana que entra. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.